Hola, bienvenidos a otro capítulo. Este capítulo también es bien interesante para mí porque tengo la oportunidad de conversar con un abogado de temas que bajo ningún concepto tradicional quizá le hubiera competido a un médico estar conversando. Eh, por eso es la gracia de lo que uno realmente puede hacer si es que uno tiene ganas. Y agradecerle infinitamente a Enrique su disposición para conversar conmigo. Y creo que fue una muy buena conversación, así que les dejo el capítulo. Ya, buenos días entonces a un nuevo capítulo de Vía Negativa. Hoy, 25 de mayo del 2022, me acompaña el señor Enrique García. Él es abogado egresado de la Universidad de los Andes, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, máster en Derecho de la Empresa y ostenta diplomas en Derecho Tributario e Inmobiliario. Es además magíster en Tributación, todo esto por la misma universidad. Ha estudiado además sobre dirección de empresas y sobre seguros generales y de vida en otras instituciones. Ha asumido responsabilidades de secretario académico, director de proyectos y desarrollo y secretario ejecutivo del programa de doctorado, también en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Se encuentra adscrito al Colegio de Abogados de Chile, a la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio y a la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción. Actualmente se desempeña como socio del estudio jurídico Corral y García Abogados, como gerente general de la Sociedad García y Compañía Abogados S.A., como director legal de Aseguros Corredor de Seguros S.p.A. Trabaja en el directorio de varias empresas en rubros desde la salud a la construcción. Por otro lado, ejerce en calidad de actuario en juicios seguidos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y la de juez árbitro designado en causas requeridas ante los tribunales ordinarios de justicia. Enrique, muchas gracias por sentarte a conversar conmigo. Gracias, Javier, por la invitación. Ya, pues, mira, lo habíamos planteado en algún momento un poquito de qué se trata esto. La idea es interiorizarnos para la gente no abogado de qué se trata el derecho. Entonces quiero partir quizá por lo primero, conocer a la persona. ¿Por qué derecho? ¿Qué derecho? Es una muy buena pregunta, una pregunta larga, en verdad. Inicialmente yo nunca quise ser abogado. Mi papá es médico, entonces en algún momento me fui más hacia la salud. Entré a estudiar biología en la Universidad Católica inicialmente, y después de estar con un delantal blanco me di cuenta que lo mío no iba por allí, y empecé a incursionar en otras áreas. Había pensado en ingeniería comercial y terminé en derecho por una cosa de estructuración mental al final del día. Derecho, yo siento que estructura o se encarga de estudiar la estructura de la vida en sociedad, y al final del día tiene un componente sociocultural muy importante. Y eso derivó en que me metiese aquí y hoy día estoy muy contento en lo que hago. Mm. Cuando tú dices que tiene un componente sociocultural muy importante, ¿a qué te refieres exactamente? El derecho básicamente se preocupa de arreglar el orden pacífico de la convivencia social en comunidad, básicamente. Los hombres inicialmente vivían todos en una gran diáspora, muy separados unos de otros. Cada uno se batía con sus propios recursos y con sus propios medios para poder conseguir la subsistencia. Y de pronto empezaron a ver que la colectividad, la asociatividad empezaba a ser más productiva que el emprendimiento individual. Y esa colectividad de alguna manera hay que arreglarla para que puedan las personas convivir en el más amplio espectro, la sociedad pueda evolucionar adecuadamente, y pueda alguien encargarse de la salud por una parte y otro preocuparse de la producción de alimentos, ambas muy necesarias para poder proseguir con la vida, pero tiene que hacerse bajo un régimen de orden porque si no, el afán desmesurado de los hombres de ponerse uno encima del otro conspira contra esa necesidad de colectividad. El, el afán individual, ¿dónde se supone que esto se ve en el derecho? ¿Cómo se entiende este afán, estas motivaciones individuales de cada uno en sociedad? Las motivaciones son absolutamente evidentes, muy necesarias, muy necesarias. En verdad, para que una persona sea productiva, necesita apropiarse de alguna manera de los beneficios de la actividad que realiza, y eso lo hacemos todos, quienes somos abogados, quienes son médicos, quienes son agricultores, quienes son choferes de taxi, digamos. Tú sales a la calle, tomas un taxi y hay alguien que está allí con su auto conduciendo, que le fue a poner benzina en la mañana, que produjo otro, un auto que produjo un tercero, y eso lo hace básicamente
por cumplir una necesidad personal de poder llevar alimento a su familia, pero desde esa personalidad, desde ese individualismo básico que tiene ese chofer de taxi, bueno, descansa toda una cadena de confianza que hace que nosotros podamos utilizar la Matrix, entre comillas, con cierta confianza, con cierta tranquilidad. Tú cuando consumes un alimento, partes de la base de que ese alimento no está envenenado. Cuando vas a un médico que hace una descontinuación de la piel con un bisturí, parte de la base que no te va a asesinar con eso. Son principios de confianza que se van estructurando, pero que avanzan en dos líneas. Una línea que puede ser más bien social, de índole moral, de querer ayudar a otros, pero yo creo que también hay un componente de individualismo muy importante. La gente lo hace porque quiere vivir mejor, porque quiere llevar sustento a su familia. Es interesante eso que mencionas de la comida, por ejemplo, del tema de no ser envenenado, porque claro, nosotros lo damos por sentado actualmente, pero si uno hace un poquito de memoria, y bueno, alguna película, algún recuento histórico, está lleno de tradiciones asociadas a tratar de identificar si es que la otra persona te va a envenenar o no. Especialmente obviamente en las cortes de reyes y alta, digamos, nobleza, pero eso actualmente no parece ser una preocupación natural nuestra y por eso se nos olvida que esto no siempre fue así. Es así, es completamente como tú dices. O sea, la confianza legítima es una construcción social que hemos tenido que empezar Hoy día descansamos sobre una serie de principios que no estaban sentados, y eso le cuesta mucho entender a quienes nacieron quizás a principios de este siglo, y le ha costado a toda la gente, a todos los jóvenes, digamos, a todos los que empezamos en esto. Yo me acuerdo en la escuela de Derecho siempre le decíamos a los alumnos, el derecho no inició con ustedes, hay que echar una mirada hacia atrás para entender en qué contexto en el que estamos. Y eso es una realidad muy, muy evidente. O sea, hoy día descansamos sobre varios miles de años de evolución, y de evolución de convivencia y evolución de reglas. Entonces, inicialmente cuando uno es más joven eh, tiene la inclinación a discutirlo todo, a decir, oye, esto es una hoja en blanco, construyamos desde cero, cuestionémoslo todo. Pero cuando empiezas a cuestionarlo todo, te das cuenta que para poder cuestionar tienes que saber, y para poder saber tienes que leer, y para poder leer tienes que ir a alguien que escribió antes que tú, construcciones teóricas que permiten avanzar hacia una sociedad que evoluciona, que descansa o que crece, que el crecimiento disruptivo que empieza a hacerse necesariamente está basado en lo que otros estudiaron, en lo que otros hicieron. Y Claro. de alguna manera cada uno de nosotros nos vamos apropiando de parte de ese conocimiento, y eso es legítimo absolutamente, pero tenemos que resguardar que la creatividad en definitiva siga avanzando. Y para eso tienes que permitirle a los inventores, a las personas que van creando este halo de conocimiento, apropiarse de parte de ese beneficio. Ahí agregaría que uno de los requisitos básicos cuando tú has ido haciendo esa cadena, eh, que es para querer leer e informarse, hay que aceptar con humildad que no sabemos todo. Y creo que esa parte es una que nos cuesta harto, especialmente a los más jóvenes, en distintas etapas de la vida, obviamente, pero es una parte que es bien necesaria. Así es. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se estructura el Estado actualmente? ¿Cómo se estructura una nación-Estado desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal, básicamente lo que hace es entender que el poder de la agrupación, nosotros tenemos un poder individual que está dado por nuestras manos, por nuestras capacidades contenidas en el cuerpo, y las agregaciones de esas capacidades va generando un poder macro, un poder que le entregamos a un tercero en forma indivisa para mejorar las condiciones de vida que individualmente no podríamos tener. Lo que conversábamos hace unos minutos atrás, necesitamos de la colectividad para que alguien nos provea agua potable, para que otro se encargue de sacar los desperdicios de nuestras casas, para que otro se encargue de tener en el supermercado la comida que necesitamos, etc. Esa agregación de poder genera eh, una tremenda agregación que bien manejada genera mucho desarrollo, y mal manejada genera una perdición muy grande. Como dicen por allí, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. Entonces, lo que nosotros buscamos mediante las estructuraciones de Estado es evitar la corrupción generalizada que produce esta agregación de poderes. Y en términos básicos, lo que hacemos es generar
un país, digamos, y en ese país propendemos hacia que existan mecanismos de pesos y contrapesos en la gestación o en la materialización, en la ejecución de ese poder. Y eso lo hacemos a través de divisiones en la división clásica, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y hoy día se agregan otras funciones de ese mismo poder. Pero básicamente a lo que apunta es a una distribución adecuada del poder que le entregamos al Estado. Mm. ¿Cuál sería el poder, en el fondo, el mecanismo de peso, si queremos partir por ese lado, que le entregamos al Estado y que ejerce el Estado de forma quizás legítima, si queremos? Después podemos hablar de qué es legítimo o no. O sea, lo primero que hacemos es entregarle parte de nuestro trabajo al Estado, en aras de esta agrupación necesaria, conceptualmente necesaria. Todos contribuimos con tributos al Estado. Esa es la principal carga, la principal obligación que vemos todos los ciudadanos día a día. Cada vez que compramos un kilo de pan, pagamos un 19% de ese kilo de pan para los intereses generales de la nación, pagamos parte de nuestra tributación individual, de los ingresos, de las utilidades que vayamos teniendo durante nuestra vida profesional, pagamos impuesto al combustible, etc. Y eso genera un fondo que en Chile, para ir aterrizándolo un poco, más o menos son entre 72.000 y 80.000 millones de dólares por año. Ese es un primer gran atributo de poder. Luego, con ese poder económico, empiezas a generar poderes militares, bélicos, poderes de orden civil, por ejemplo, la infraestructura pública, carreteras, puentes, puertos, de largo, etc. Lo interesante de esto siempre, de esta agrupación de poder, es que el poder no se corrompa, porque es muy fácil para quienes administran esto, de estos 80.000 millones de dólares, sacar 1, 2, 3 o 10.000 y dejarlo en un rebote para intereses personales. ¿Cómo se va generando entonces ese mecanismo de contrapeso? ¿Cuál es el mecanismo de contrapeso o cuáles son los mecanismos de contrapeso que hemos establecido? Mira, en Chile nosotros tenemos la división clásica de poderes, tenemos un poder ejecutivo dirigido por un presidente, tenemos un parlamento, un congreso, en verdad, que es bicameral, que trabaja en la gestación de leyes, en las normas que nos vamos dando todos los ciudadanos para la convivencia ordinaria, y tenemos un poder judicial que es lo que debiese velar, que vela o debiese velar, por el adecuado cumplimiento de las normas que nosotros mismos nos vamos dando. Eso es lo clásico. A eso en Chile se agregan algunos componentes adicionales, como es la Contraloría General de la República, que vela por la legalidad de los actos de la administración y el cumplimiento presupuestario adecuado. Y además de eso tiene el Tribunal Constitucional, y algunos agregan las Fuerzas Armadas como mecanismo de control de tenencia del poder material. ¿Cómo funciona el tema de la Contraloría General de la República? Porque ellos, según entiendo entonces, velan porque el Poder Ejecutivo ejerza correctamente sus funciones, pero ¿cómo lo hacen? ¿Quién además puede velar porque la Contraloría General de la República esté controlando correctamente al Ejecutivo? Mira, la Contraloría General de la República es un bicho raro dentro del universo de naciones. Se generó en Chile a mediados del siglo pasado como un mecanismo, como su misma expresión o su mismo nombre lo dice, un mecanismo de control, y control básicamente presupuestario. En sus inicios la Contraloría tenía por fin ser el ente auditor del Estado, de manera de verificar que cada funcionario público en el gasto, en el ejercicio de cada peso que los ciudadanos ponemos al servicio del Estado, fuese gastado conforme había sido aprobado, conforme presupuesto, entre comillas. Y luego de eso se fue empoderando la Contraloría en un proceso muy sui generis, muy especial, que le permitió entrar en el control de legalidad de los actos. O sea, ya no solamente en el control de ejercicio o de buen ejercicio del gasto público, sino que en la atribución de las funciones que ese órgano tenía como competencia para poder desarrollar. Y eso en un entendido medio legal, medio fáctico, que es que cada acción que realiza un funcionario público tiene un costo para el Estado.
Mm, De hecho, hasta hace muy poco lo vimos, no sé si lo recuerdas, pero salió un dictamen de la Contraloría hace una semana y hace como 3 semanas y se reiteró esta semana, que el presidente de la República y los órganos del Estado no pueden hacer campaña para el proceso constituyente, por ejemplo. mm, ¿Y por qué es eso? Porque en definitiva le dicen a la administración, oiga, usted es una administración, su función es contribuir al bienestar de los ciudadanos, usted juró por una constitución determinada y durante el tiempo que usted está en función de su cargo, ese tiempo lo estamos remunerando nosotros, los ciudadanos de Chile, con un mandato específico. Es como que yo le dijera, no tengo idea, a un abogado que trabaja conmigo, el tiempo que tú estás contratado conmigo no lo dediques a jugar videojuegos, porque tú estás contratado para hacer una actividad determinada en tu función laboral. La Contraloría hace lo mismo, y en esa derivación termina este control de legalidad, que es decir, usted tiene que ocupar su tiempo, tiene que ocupar sus acciones, tiene que promulgar los actos que tenga que promulgar, dentro del marco que la ley se lo permite, porque si no lo que está haciendo es una ilegalidad y está incumpliendo el buen ejercicio presupuestario del Estado. perfecto. Está defraudando a los chilenos, está defraudando a los contribuyentes. Yo tengo una información muy tributaria, así que Mm, si me voy siempre a los impuestos es porque es mi profesión. sí, sí, noté que hay varios conceptos bien económicos en esto, pero me gusta porque creo que es algo que a veces no consideramos mucho. Se nos, se nos empiezan a ir los discursos hacia lo abstracto y es bueno traerlos de vuelta a lo concreto porque al final lo abstracto lamentablemente pierde coherencia con la realidad a veces. Ya, ok, la Contraloría entonces ve presupuesto y legalidad. ¿Cómo se elige a quien está ahí? ¿Cómo se rigen ellos? ¿Qué evita que ellos, que las personas que trabajan en la Contraloría, sufran el mismo problema de abuso de poder que puede sufrir cualquier persona, cualquiera de nosotros, digamos? Mira, el nombramiento del Contralor es un proceso complejo, eh, perfectible indudablemente. Yo creo Ujú, que tenemos falencias hoy día en la forma de designación de los altos cargos públicos, de los altos cargos públicos no electos. mm, Porque en general cuando vamos a las lógicas de democracia directa o representativa, teóricamente quien ejecuta ese nombramiento es el ciudadano mediante el voto directo. En el caso del Contralor General de la República, del Fiscal Nacional, del Defensor Nacional Público y autoridades de ese corte, lo que tenemos es el nombramiento complejo entre dos poderes del Estado. Entonces, el poder legislativo propone y el poder ejecutivo sanciona ese nombramiento. Entonces, se busca dentro de un pool, de una matriz eh, que está dada por la misma Constitución. La Constitución te dice cuál es el perfil de un contralor. Tiene que ser un profesional de más de 15 años de ejercicio, etcétera. Se busca dentro de ese perfil curricular, de ese perfil de cargo, un postulante. Usualmente son 2 o 3 postulantes que propone el Congreso y el Ejecutivo elige uno de ellos. mm, Y otro mecanismo de control que cambió desde el año 2005 con la reforma constitucional del 2005 es que el Contralor General de la República hoy día no es vitalicio. Antiguamente uno de los mecanismos de control se entendía que era precisamente el que no pudiese ser el Contralor removido de su cargo, de manera que no tuviese que cumplir, que ver la cara a nadie. El mm, tipo asumía y moría con el cargo, pero también hay una deformación con ello, que si bien es cierto podía ser un bonito principio, usualmente se elegían a personas muy mayores, muy viejitos, de mm. tal manera de que ese vitalicio fuese un cargo de más o menos 10 años. Entonces elegían un contralor de 75 años, de 70 años, de por allí, de tal manera que se muriese en no más de allá de 10 años, que no quedara apernado eternamente. Entonces lo que se hizo hoy día es decir, sabe que el contralor dura 10 años en su Ok. función y se acabó, digamos. Que yo creo que va mucho más con los tiempos actuales, que la Contraloría además tiene una función y un rol muchísimo más activo en el quehacer nacional, Mm, porque el mm, Estado ha ido creciendo de forma abismante. mm. Perfecto. Em, Hablemos entonces ahora de el otro y quizá abstraernos primero para entender de dónde nace el Tribunal Constitucional. Primero que nada, ¿qué es la constitución de un país? La Constitución es el decálogo, el ideario político de un país. Básicamente lo que hace la Constitución como mega ley. Las leyes básicamente son normas generales y abstractas
que mandan, prohíben o permiten realizar determinadas acciones. Y ese es como el sustrato básico. Desde esa perspectiva, lo que nosotros tenemos es una supranorma, que es la Constitución, y la Constitución básicamente regla la organización orgánica del Estado, o sea, determina quiénes van a ser los órganos de la administración del Estado, y qué nivel de estrictez le vamos a poner a la actuación de esos órganos. O sea, cómo van a actuar estos órganos en el ejercicio diario de la actividad social. Y tiene un segundo componente, la Constitución, que es cuánto va a poder vulnerar el Estado los derechos individuales de las personas. O sea, tenemos que pensar la Constitución como un gran freno, como un gran freno al Estado. Hay que pensar que los mecanismos constitucionales, preconstitucionales, antes que se dictara la Carta Magna de Inglaterra, descansaban sobre la base del soberano, que decía que el poder era él. O sea, toda ley era aquella que el soberano pensaba, dictaba, decía, era su propia voluntad. Lo que se le dijo al poder monárquico en ese momento fue: señor, usted y su voluntad me parecen muy entretenidas, pero a partir de ahora usted va a tener reglas respecto de sus súbditos. Y básicamente la Constitución desde ahí hacia adelante son las reglas que nosotros los súbditos le damos al Estado, a esta agrupación que antiguamente se daba por la fuerza, hoy día se da por el voto, pero sigue siendo una agrupación de poder que te la da el ejercicio de vivir en un colectivo que aporta a ese poder. Y desde esa perspectiva lo que tenemos es un gran escudo de nosotros los ciudadanos contra el Estado. El Estado nos aplasta permanentemente porque es muy fácil para el Estado, que agrupa todos nuestros impuestos. O sea, el Estado tiene un 19% de nuestro poder en cada kilo de pan que nosotros compramos. Nosotros tomamos la decisión de comprar pan aquí o allá, y por lo tanto de beneficiar a uno u otro vendedor, perdón. El Estado se va a apropiar siempre de ese 19% de tu kilo de pan, independiente de donde lo compres. Entonces lo que hace la Constitución es frenar, en palabras simples, en palabras, ¿cómo se llama? No académicas, el poder de la agrupación, el poder del Estado orgánico, del Estado como órganos que componen la administración. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de abogacía del diablo y preguntar ¿por qué querríamos que el Estado fuera limitado? ¿Por qué no expandir el Estado como un órgano garante, digamos, de bienestar de todos los seres humanos? Mira, las sociedades perfectas se han ido teorizando mucho en el quehacer humano. El gran problema que tenemos es que, y ahí lo concateno con lo que conversábamos al inicio de este programa, el gran problema que tiene es que para que la evolución funcione, para que nosotros podamos ir avanzando tecnológica, científica y materialmente, las personas tienen, por así decirlo, un pecado original, que es la apropiación de parte de los beneficios que le reporta un salto cuantitativo respecto de la evolución. Entonces, teóricamente, y esto es teoría pura, pero hasta el momento no ha logrado probarse, que son los regímenes comunistas, el Estado pudiese avanzar solo por el interés moral de las personas. O sea, moralmente tú debieses haber estudiado medicina para curar a otros y por lo tanto yo no debiese preocuparme de pagarte ni un peso por eso, sino que de proveerte los artículos básicos para tu congrua subsistencia. O sea, básicamente encargarme de que tengas comida, que tengas una cama y 3 cosas más, y tú moralmente debieses trabajar por el bien de la sociedad en abstracto. Eso suena muy bonito, pero no ocurre. Alguien que genera una vacuna en el ordinario mundial lo hace porque quiere de alguna manera apropiarse parte de los beneficios que genera y que las personas vivan más. Entonces, más allá de la discusión teórica, en términos prácticos lo que nos ocurre es que todos, y los abogados ahí tenemos un quehacer muy ingente en esto todos los días, todos tratan de maximizar los beneficios individuales teniendo como contrapartida los intereses sociales, pero no necesariamente la motivación principal son los intereses sociales en el quehacer ordinario de las personas. O sea, yo atiendo público, tú atiendes personas, digamos, y las personas propenden a su bienestar individual.
y así somos los seres humanos. O sea, sería fantástico cambiarlos, pero es muy teórico eso. Mm, mm. Claro, yo ni siquiera sé si es que estoy tan de acuerdo con él, sería fantástico cambiarlos, porque también hay un dejo de este constructivismo social, digamos, en ese tipo incluso de aseveraciones que la verdad es que yo creo que la vida se basa en poder avanzar en esas diferencias y aprender de esas diferencias y lo entretenido está en esas diferencias también. Si fuéramos todos súper, súper altruistas, quizá también lo más probable, digamos, que por algo estamos acá, no habríamos evolucionado hasta donde estamos ahora. Sí, es una visión que yo tengo harto con esta misma, tú hablas de tu sesgo más tributario, yo tengo un sesgo obviamente más científico, quizás más evolutivo, y entiendo que todo aquello que ha evolucionado hasta ahora es porque ha sido por lo menos lo mejor que hemos encontrado como método de subsistencia. Si nosotros no fuéramos más egoístas que altruistas, por lo menos en ciertas etapas de la vida, porque creo que esto igual va variando con el tiempo, con la edad, no habríamos llegado a ser lo que somos. Entonces no tiene ningún sentido ir a pelear contra eso tampoco, si es que, o sea, con esta, digamos, falta de humildad de creer que podemos hacerlo mejor que la evolución. Ok, No entonces puedo estar más de tenemos... acuerdo con eso. ¿Ah? No puedo estar más de acuerdo con eso. Claro. Em, Tenemos la Constitución entonces, según lo que yo entiendo, y corrígeme si es que entiendo equivocado, que va a entregarle ciertas tareas al Estado y restringir cuánto puede, eh, no sé si quiero usar la palabra aplastar también, pero cuánto puede coartar las libertades individuales en persecución de dichos mandatos. ¿Sí? Así es. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? O sea, el qué y Ok. el cómo son centrales. Ese Usted es tiene que el hacer una rol. determinada una determinada actividad. El concepto es medio abstracto, pero se llaman potestades públicas. Y las potestades públicas son poderes, deberes finalizados. O sea, Ujú. usted puede hacer una determinada cosa, la debe hacer en función de esa actividad pública, de ahí nace todo el mundo de la falta de servicio. O sea, un carabinero me tiene que proteger por mandato constitucional, no solamente lo puede hacer, lo tiene que hacer. Ujú. Si no lo hace, incurre en responsabilidad el Estado. Cuando nosotros le entregamos este mandato, es un mandato obligatorio, nos tiene que proteger, nos tiene que proveer de servicios básicos, hay un compromiso, una obligatoriedad. Nosotros pagamos un precio todos los días por ese servicio, Mm. poniéndolo en términos muy, muy, muy economicistas. Ujú. Pagamos un precio y el Estado, la Constitución mandata a que eso sea obligatorio. Y eso tiene que estar hecho de acuerdo a las reglas que prescribe la propia Constitución y las leyes. Todo acto en contravención a eso es nulo. Y lo segundo es que tiene que estar finalizado. ¿Cuál es el fin? El fin ontológico que tiene la determinada norma. Y eso es el candado completo. Perfecto. Entonces, ¿qué rol cumple el Tribunal Constitucional, que me imagino que por su nombre tiene que estar ligado directamente a la Constitución, en la dirección o normativa de un país? Mira, el Tribunal Constitucional como concepto, eh, vayámonos primero al principio y después vayámonos al órgano. Lo que Perfecto. se establece generalmente es que nosotros tenemos una constitución, una supranorma, luego tenemos dentro del proceso legislativo normas ordinarias, leyes, y esas leyes tienen que estar dictadas conforme a la Carta Magna, al concepto básico de establecimiento de derechos que establecimos en este pacto social. Ujú. Y lo que hay que hacer permanentemente es un control para que las leyes que se dicten conforme a la Constitución no pugnen contra lo que se dictó en ella. Entonces, lo que hace es establecer un consejo, un comité, un tribunal que haga ese control permanentemente. Y eso se llama un control represivo de la norma. No, perdón. Eso es un control preventivo de la norma. O sea, Ok. antes de que la norma se dicte, se hace una revisión para determinar si es que la ley, el precepto, el decreto, lo que fuere, pugna o no contra la Constitución. Ese es Ok. el control general. Ujú. Y luego de eso existe un control represivo, que es un control ex post, un control una vez que la norma ya se dictó, que guarda relación con que una determinada norma, pudiendo ser perfectamente constitucional,
en la aplicación respecto de un individuo concreto resulta inconstitucional. Y ahí Ajá. viene el segundo mecanismo de control, que es este control represivo, que son las típicas, lo que más conocemos los ciudadanos hoy día, que se presenta un requerimiento de inaplicabilidad porque un precepto, porque hay una delegación inadecuada de una función pública, por ejemplo, en los tribunales tributarios y aduaneros, se presenta en materia de las ISAPRES por la tabla de adecuación, y así una serie de cosas que en lo concreto resulta que una norma siendo constitucional, para ese ciudadano en términos particulares resulta inconstitucional. Luego de eso nos vamos al órgano. Y en el mundo lo que tienes es que ese órgano puede estar estructurado de dos formas, básicamente dos formas. Lo que tienes es que la propia Corte Suprema de Justicia ejerce el control de constitucionalidad de las normas, preventiva y represiva, y en otros casos, como el chileno, como el modelo chileno actual, se divide en dos tribunales, un tribunal constitucional y un tribunal supremo de justicia. En Chile lo que tuvimos fue que desde que se dictó la norma hasta que se modificó el año 2005, ese control represivo lo tenía la Corte Suprema. El problema que hemos tenido en Chile es que la Corte Suprema siempre ha sido muy timorata respecto del ejercicio del poder constitucional. Entonces no lo ejerció nunca. Y el año 2005, el presidente Lagos, en la reforma constitucional que propuso, alocó ese control represivo en el Tribunal Constitucional. Pero el órgano en Mm. realidad da un poco lo mismo. Lo que importa es cómo se hace el control para que no se provoquen desviaciones centrales de leyes que vayan en contra de la Constitución y de las personas, en definitiva. Si no es en contra de la Constitución, es en contra de nosotros. Porque en Claro. definitiva nosotros tenemos derechos consagrados nosotros mismos nos hemos dado, que de pronto el legislador pueda vulnerarlo voluntario o involuntariamente, y nosotros tenemos que tener cómo frenarlo. Decirle, oiga, ¿sabe qué? La Constitución a usted le prohíbe que me expropie mi auto porque a usted se le ocurrió que le gustaba. Ujú. ¿Podemos dar algún ejemplo de, eh, creo que es más difícil dar del primer orden de limitación legislativa, pero del poder represivo que tiene el Tribunal Constitucional cuando ha habido alguna vulneración de derecho individual? ¿Tienes algún ejemplo? Yo sé que se te pilla un poco desprevenido con eso, pero Lo que te ¿algún decía hace un ejemplo? rato, por ejemplo, las tablas de adecuación en materia las tablas de adecuación en el mundo de las ISAPRES. Ajá. Eso fue conocido por el tribunal, fue muy debatido y las personas terminaron ganándolo siempre. Se establecía que había un atentado contra la igualdad a los derechos individuales por establecer discriminaciones arbitrarias en orden al cambio de edad que iban sufriendo las personas, porque se entendía que había una previsibilidad de que nosotros no íbamos, de que cada afiliado se iba a ser más viejo. Mm. Entonces no podía considerarse un riesgo la vejez, porque era un Mm. riesgo controlable, un riesgo previamente eh, cuantificable, y por lo Ok. tanto es parte de la estructura de evolución humana. Otro que es más técnico, pero también puede ser, ¿cómo se llama?, señero, es que los, los directores de impuestos internos derivaban permanentemente en sus funciones, en sus funcionarios alternos, funciones de tribunal. Y eso lo hacían en virtud de una norma. O sea, le decían, usted, fiscalizador, va a ser juez de determinadas materias. Mm. Esto estaba muy reglado por la ley y todo, pero se estableció que las potestades públicas, en este caso de juzgar, la facultad de tribunal, solamente se establece por una ley y no por un decreto, y el Tribunal Constitucional lo cortó. Eh, y así muchísimas desigualdades que se dan en el ámbito de lo concreto. O sea, Ujú. por ejemplo, hoy día se prohíbe pagarle a cualquier funcionario, a cualquier director de una fundación, una entidad sin fines de lucro. Pero de pronto tenemos fundaciones o entidades sin fines de lucro que cumplen funciones muy, muy relevantes y que en casos particulares deben ser remunerados. Mm. Ahí también tenés que ir a revisar las normas del Código Civil contra la Constitución para ver si es que esa prohibición de pago, esa prohibición de un estipendio, está bien o está mal determinada. Mm. Todos los días nos encontramos con muchos casos. En materia de bioética también hay mucho de comportamiento de los mismos médicos respecto a procedimientos nuevos. Tienes que estarlos revisando permanentemente. Claro, ok. Voy a tratar de hacer como
un resumen, a ver si es que entendí correctamente en el fondo el tema de las ISAPRES. Como existen tablas de adecuación que básicamente lo que hacen es que va subiendo lo que uno paga por el seguro de salud que administra la ISAPRE, y este va subiendo de acuerdo a la edad. Lo que se determinó entonces es que como la edad, digamos, es inherente a todos nosotros, no se podía considerar como un factor de riesgo en sí mismo, sino que debería estar considerado dentro de la mensualidad, la prima, digamos, inicial del seguro, algo así. Sí, exactamente, Perfecto. exactamente. O sea, si tú entraste con una tabla de riesgo de 1 cuando tenías 20 años, la ISAPRE no te puede subir a una tabla de riesgo de 7 como factor multiplicador del precio del plan cuando tienes 70. Ok, Porque ahí había efectivamente una discriminación muy arbitraria que es que hacía que los viejitos tuvieran que pagar 7 veces más de lo que pagaba una persona con 20 años, siendo que había entrado a los 20 años. O sea, lo que le dice, claro, ese es el lo que el detalle. Tribunal Constitucional le dice es, oiga, usted entró, usted planifique su negocio para que cuando esta persona cumpla los 70 años tenga derecho a la salud, porque si le subes a la persona 7 veces el plan de salud a los 70 años cuando no tiene capacidad de pago, lo dejas fuera del sistema. Claro, claro. Ok, perfecto. Es el riesgo moral en el fondo, porque yo hace poco estuve leyendo, de hecho, a propósito de cómo funciona el sistema de salud chileno, y eh, plantea en ese libro Rafael Caviedes el término del riesgo moral, que es que nosotros como individuos, cuando vamos a entrar a una aseguradora de cualquier cosa, entiéndase las ISAPRES de la misma forma, tenemos siempre el incentivo a no declarar todo lo que nosotros tenemos como enfermedad de base, porque tenemos el riesgo de que nos van a subir en el fondo el costo de salud, y las aseguradoras entienden eso y constantemente tienen que ir ajustando de acuerdo a cuánto riesgo moral van evaluando. Por lo tanto, si uno ingresa a un sistema de seguros a una edad donde el riesgo moral, digamos, de tener una carga de enfermedad alta es bajo, eh, debería poder con eso entonces financiarse su propia salud cuando el riesgo de enfermedad es alto. El tema está cuando uno se cambia de aseguradora en una edad mayor, porque obviamente va cambiando ese riesgo con la edad, va aumentando el riesgo de enfermedad, y llegamos a ciertas edades donde efectivamente los mayores de 60, 70 años se comen básicamente el 60-80% del presupuesto de cualquier programa de salud, porque tienen 10 a 20 veces más eh, posibilidad de tener alguna enfermedad. Entonces, eso en el fondo es Así lo que es. está, lo que debería haber sido ajustado en la génesis inicial cuando uno estaba ingresando, y no posteriormente cuando uno va envejeciendo dentro del mismo aseguradora. Perfecto. Tienes dos conceptos ahí que están mezclados, sí. Ok. El riesgo moral, el riesgo moral en términos generales se adecúa o se atenúa mediante un concepto que en el mundo de los seguros se llama carencia, Ok. que hace que determinadas enfermedades o determinadas patologías o no estén cubiertas o estén cubiertas de manera restrictiva durante un periodo inicial. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú te metes dentro de un plan de salud o dentro de un modelo de seguro y te dices, ¿sabe qué? Los primeros 2 meses yo a usted no le voy a cubrir nada, porque lo moral depende de la capacidad de ocultamiento de una determinada patología que Mm, entregue el afiliado al momento de suscribirse. mm, Después de 50 años de permanencia dentro de un sistema de salud, lo más probable es que esa capacidad de conocimiento o de ocultamiento del eventual asegurado ya no exista. claro. Entonces, lo mismo ocurre en el mundo de los seguros de vida, que tiene la famosa cláusula de indisputabilidad. Una persona no puede, ¿cómo se llama? No puede cobrar bueno, sus deudos, digamos. No pueden cobrar un seguro de vida si la persona muere a causa de suicidio durante los primeros 2 años. Mm, ¿Por qué? Porque se ha entendido que hay gente que tiene ciertas patologías que contrata un seguro simplemente para dejar cubierta a su familia y se mata al día 5 de haber contratado el seguro. Bueno, si mm, se mata al día 5 con este riesgo moral que dices tú, de haber contratado el seguro para el solo efecto de poder matarse, no va a tener cobertura. Pero después de los 2 años, ya la misma ley entiende que las personas en algún momento dejan de tener ese riesgo moral o mm, dejan, las aseguradoras no pueden ir contra el riesgo moral si es que ya han transcurrido 2 años desde que la persona contrató ese seguro y si muere a los 2 años y un día, hay que pagarle a la familia la indemnización por suicidio. Y hay mm, muchos casos patológicos y ahí para ustedes del mundo de la medicina
es muy entretenido, que se matan a los 2 años y un día. Wow, mira, no tenía idea que eso ocurría así. Obviamente, cuando tú lo explicas de esa forma hace sentido, pero nunca lo había escuchado y me parece muy interesante. Creo, ¿Qué es la diferencia? Porque el riesgo moral, claro, tiene que ver con lo conceptual de las personas. Luego mm, eso hay un riesgo de la vida. Entonces lo que te dicen, usted si tiene claro. un asegurado, un paciente que lleva 10 años con usted, no me venga a decir que aquí tenía un problema moral, que no le dijo que hace 10 años iba a tener una artrosis en la rodilla. Mm, Es evidente que una persona cuando va agarrando años, usted sabe cuáles son las patologías como cuando uno vende seguros de auto. Hay mm, 50 partes y piezas que son las que más fallan. mm, Aquí lo mismo, el cuerpo humano es una máquina equivalente y tú le puedes decir, oiga, las 50 partes y piezas del cuerpo humano son estas. Si mm, usted se mete en esta industria y está metido ¿cómo se llama? En el otorgamiento de seguros de salud, si una persona cumple 70 años, bueno, prevéalo. O sea, mm, usted es libre de hacer el negocio que quiera, pero una vez mm, que se mete en ese negocio, tiene que ser capaz de aguantarlo. Porque si claro. no, si no atenta contra las libertades de otros. Mm, perfecto. Claro, es en el fondo un Sí. incumplimiento de contrato, si es que no Es se un logra incumplimiento de cumplir. contrato, Mm, claro, ok. efectivamente. Y hay determinadas normas que puede que ser que en el contrato no estén, pero al Estado como un todo le interesa que las prestaciones de orden, ¿cómo se llama? Previsionales, de Mm, previsión de un hecho catastrófico, entre comillas, que le llaman algunos, que es la vejez, tiene que estar previsto. O sea, es allí las personas nos adscribimos involuntariamente a un Estado precisamente para que nos cuide cuando no podamos hacerlo, mm, ok. que es el principio de subsidiariedad en su máxima expresión. Ujú, entiendo. Y quiero, quiero volver después al tema constitucional, pero antes de eso quiero retrotraernos al principio quizá y preguntarte por un tema que a mí me ha dado harta vuelta, que yo tengo mis sesgos al respecto, pero quería preguntarte cómo lo entiendes tú. ¿Cuáles son los derechos del individuo? A ver, eso es una pregunta bastante masticada en el quehacer social. En Mm, términos básicos, lo que nosotros tenemos y están así ordenados en el decálogo constitucional, que es el artículo 19, el capítulo tercero de la Constitución, que parte diciendo que las personas tienen derecho a la vida. Esa es es el primer gran bien que entendemos los ciudadanos o que entiende la humanidad como un todo, como un bien absoluto, digamos. O sea, entendemos que quien está vivo, por el solo hecho de estar vivo, tiene derecho a preservar esa vida. Y ahí hay varias mm, discusiones respecto de cuál es el estándar de preservación de la vida. mm, Eh, y luego de eso vienen los derechos derivados a estar vivo. Y por lo tanto, una vez que tú estás vivo, tienes derecho a ser libre, salvo que por alguna circunstancia específica se te sea privada la libertad, pero en principio la libertad de desplazamiento. Eh, y luego de eso vienen todos los derechos secundarios que ujú, van evolucionando sobre las concatenaciones o las derivaciones del derecho a la vida, del derecho a la libertad y del derecho a la igualdad, básicamente. Pero son todos, van en una pendiente. mm, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y puedes ir construyendo una cadena de derechos que al final son derivaciones de lo mismo. mm, ok. Hablemos entonces del primero. Me gustó que tú mismo dijiste que hay un punto de vista asociado al derecho a la vida y en el fondo qué tan lejos podemos llegar en este derecho a la vida. ¿Cuál, cuál es la definición quizá que toma legalmente este derecho a la vida? Mira, en términos prácticos, hoy día nosotros tenemos que propender a la defensa de la vida. Y esa defensa de la vida implica básicamente en términos médicos, o sea, primero tenemos todo el neminem ledere de los romanos, digamos, nadie puede dañar a otro, o sea, Ujú, tienes derecho a vivir, a tener una integridad física, una integridad corporal, una integridad psicológica, y el Estado tiene que propender primero a que tú puedas vivir, a que no seas lesionado, a que no te maten, a que no te lesionen psicológica ni físicamente.
Mm, Esa es la primera gran conclusión. Y desde ahí empiezas con estas otras derivaciones, que ocurre en casos extremos, que es lo que pasa cuando una persona está viva con medios artificiales, bueno, hasta dónde llega el límite de esos medios artificiales. Ahora, mm, lo que hay que entender siempre, y allí muchos recurren a nosotros los abogados como encargados de dictaminar o de discernir respecto de cuáles son los elementos finalistas del término de un derecho. Y lo que yo siempre le digo a la gente y a los alumnos es que tienen que entender que la ley siempre va 2 o 3 pasos atrás de la realidad humana. mm, Entonces, para poder legislar sobre una determinada materia, por ejemplo, sobre la provisión de medios artificiales para la consecución o la mantención de la vida, lo primero que tengo que hacer es ir donde los científicos, porque es muy fácil respecto de alguien que está sentado en una oficina como esta, con un par de libros, determinar o intentar dictaminar cuándo se acaba la vida. Entonces, mm, hoy día hay consenso respecto de que los medios artificiales para la mantención de la vida no siempre son obligatorios. Si mm, tú tienes una persona que está en fases terminales de la vida o que tiene ¿cómo se llama?, objeciones de conciencia respecto de esa mantención de medios artificiales, bueno, efectivamente, en concepciones generales, no hay una obligación a priori de entregar medios artificiales a quien o razonablemente no los necesita o no los quiere. mm. Y ahí tienes Perfecto. una variable hacia allá, porque la libertad de las personas llega precisamente hasta determinar aquellos medios artificiales que no quiere. Mm. A Eso ha mí, sido debatido en el mundo de los testigos de Jehová, por ejemplo, que no admiten mm, transfusión o no aceptan transfusión de sangre. sí, sí, me acuerdo, Y esto, ¿hasta disculpa. dónde puedes llegar tú para además compulsivamente por la fuerza atarlos, anestesiarlos y mandarle un chorro de sangre a otra persona? Mm, Es muy complejo. Ahora, donde se complejiza más todavía es cuando te metes en el mundo de los niños, mm, que teóricamente, en términos normativos por lo menos, no tienen capacidad de discernir o de tomar decisiones de esa magnitud. mm, Entonces ahí la Corte de pronto ha tomado decisiones por los padres, pero son casos muy extremos. claro. Me, mm, me gusta en el fondo eh, todo este espacio de debate que se abre en torno a esto porque es muy difícil determinar efectivamente qué significa estar vivo, porque uno puede plantear que hay situaciones de vida que son peores que la muerte, eh, y por lo tanto vale la pena o no vale la pena. Es difícil determinarlo como un bien último inequívoco. Y tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, que es cuando vamos en el fondo que la legislación como está detrás de lo que es la cultura humana, eh, nosotros tenemos que ir a la ciencia a preguntarle, pero hay temas que escapan también a la ciencia en esta determinación, y podemos ponernos en el ejemplo quizás más controversial, pero lo típico es cuándo parte la vida, digamos. Y ahí quizá hay que recurrir también a otras áreas, a la filosofía, a la teología, no sé, a cada individuo también en su concepto moral. Eh, es muy difícil el tema de determinar qué es la vida y cómo preservarla. Después de eso, entonces, tú hablabas de la libertad. Em, ¿Qué se entiende por libertad para el derecho? La libertad básicamente es la autodeterminación, la capacidad de decidir en forma completamente soberana respecto de las decisiones que se toman, que tomamos las personas en la vida ordinaria. Mm, Apunta hacia allá. Y el gran límite de esa actividad, nosotros tenemos que pensar en términos generales, y así se explica en derecho desde el día uno, las personas podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. mm, Esa es la regla general. Y por lo tanto nuestra libertad es tan amplia como los derechos de otros, y los derechos de otros básicamente intentan estar determinados por prohibiciones. O sea, la ley lo que trata de hacer es irse adelantando o ir reglando hasta donde llegan tus derechos y establece prohibiciones en ese sentido. Entonces, por ejemplo, no tengo idea en materia de drogas, tú eres libre de consumir todas las drogas que quieras, salvo aquellas que están prohibidas porque se entiende que hay
bienes mayores que tienen que estar subeditados o controlados de determinada manera. Y así cualquier actividad que desarrolle. Yo soy libre para hacer todo, pero no soy libre para matarte porque atento contra tu derecho a estar vivo. Pero en principio las personas, a diferencia del Estado, el Estado puede hacer solamente aquello que se le es ordenado por una ley. Nosotros, los privados, podemos hacer todo lo que queramos, salvo aquello que esté prohibido. Perfecto. Eso tiene bastante asociación, digamos, con el mismo nombre de este podcast de Vía Negativa, que efectivamente tratar de determinar qué es lo mejor es extremadamente difícil, por lo tanto vale la pena quizá, y me gusta en el fondo como tú lo planteas, enfocarnos en aquellas cosas que sabemos que no funcionan y por lo tanto tratar de determinar aquello que no podemos hacer, más que determinar aquello que debemos hacer, porque el problema es quién determina qué debemos hacer. También es un problema de quién determina qué no debemos hacer, pero es relativamente más fácil de identificar algo de forma prohibitiva que es erróneo a algo que es lo mejor, porque eso va a depender mucho de cada uno. Cuando tú... Así está estructurada la ley. La ley respecto a las Claro. personas está estructurada en forma negativa. Básicamente, ¿qué es lo que no puedes hacer? ¿Y dónde está en esta libertad cómo se norma? No sé si es que está normado en el fondo específicamente el tema de la libertad de expresión, por ejemplo. Está normada, está normada. O sea, tú eres libre de vertir todas las expresiones que quieras. De hecho, en Chile no hay censura previa. Lo que sí tienes que hacerte responsable de lo que dices. Entonces, si es que tus expresiones, tu libertad de expresión lesiona a otros, ese otro tiene también la libertad, el derecho y la libertad de pedir la reparación por ese daño que tú eventualmente le causaste por haber utilizado inadecuadamente el derecho, ya sea porque mentiste o porque abusaste de él. Porque y abusaste en cuanto abusaste de la otra persona, pero la libertad en principio está, nosotros entendemos como país que la libertad de expresión está por sobre el perjuicio individual y por lo tanto lo que hacemos es permitir todo tipo de expresiones sin perjuicio de que si es que le causas daño a otro tienes que pagar, indemnizarlo, digamos. Indemnizarlo o eventualmente puede ser sancionado hasta con delitos con penas corpóreas. Podrías ir a la cárcel eventualmente si es que haces una acusación en contra de otro que mancille su honra en forma artificiosa, pero la libertad de expresión es una máxima que tiene que existir. Y nosotros elegimos como país el ejercicio o el control represivo, el control ex post de esas expresiones. Claro. Eso está interesante, en el fondo, como lo planteas, como ese control ex post, porque a veces se nos da un poco la idea y surgen algunos genios de la historia que quieren tratar de ejercer un control previo, en el fondo, tratar de limitarlo, claro. Sí, ex ante lo que tú vas a decir, y eso empieza a ser un problema. Es un problema muy grave. Ahora también hay un problema de desinformación bien importante que tratan de utilizarlo ciertos generadores de opinión que dicen que cada vez que tú los demandas por el ejercicio abusivo de una determinada expresión, los estás censurando. Entonces, ahí es donde uno les dice, oye, espérense un poco, yo no los estoy censurando. Ustedes ya dijeron lo que querían decir, pero dañaron. Y ese daño tienen que, o sea, los derechos tienen contracaras que son obligaciones. Entonces tú eres libre de hacer todo lo que quieres, pero te comes todas las consecuencias de aquello. O sea, yo no te estoy censurando. Lo que estoy haciendo es ejercer el derecho correlativo que viene ejerciendo la obligación correlativa que viene con tu derecho a la expresión, que es mi derecho a ser indemnizado eventualmente, o a ser reparado. Si nosotros pudiéramos tratar de definir esos derechos, no el derecho como ejercicio profesional, sino que el derecho como atribución individual. Si uno pudiera dar una definición macro o de primeros principios en el fondo de ese derecho, ¿cuál usarías tú? Mira, los derechos son las capacidades subjetivas o las atribuciones subjetivas que tenemos los individuos para poder realizar determinadas actividades. Existen dos derechos, como dices tú muy bien. Está el derecho con mayúscula, que es el conjunto de reglas que norma la vida en sociedad, que es el que estudiamos nosotros, y cuando hablamos del derecho, Estado de Derecho, ese Estado de Derecho es con mayúscula, es un derecho sustantivo, y luego tienes el derecho con minúscula, que son los derechos subjetivos, los derechos que siguen a los sujetos.
que si bien es cierto son la misma expresión, tienen consecuencias radicalmente distintas en el estudio de la profesión, digamos. Mm. Y los derechos con minúscula, estos derechos individuales, parten desde el derecho a la vida, como te decía hace un rato, pero tienen una consecución muy larga que son todas las derivaciones que podamos ir encontrando sin limitación, salvo aquellas prohibiciones que podamos haber establecido, los derechos de otras personas para el ejercicio ordinario. O sea, lo que se busca es que cada persona pueda desarrollarse a la máxima expresión posible, porque Mm. tenemos que estar siempre propendiendo hacia el límite, hacia la frontera de las posibilidades humanas. Mm. Entonces, cuando tú coartas un derecho, de alguna manera limitas la evolución. Y Mm. por eso es que hay que ser muy riguroso y muy conservador en el establecimiento de prohibiciones. Las prohibiciones tienen que estar muy pensadas, tienen que ser muy estrictas y tienen que estar... de hecho, tú no puedes sancionar conductas que no estén expresamente tipificadas en la ley. Las prohibiciones son prohibiciones claras, concretas, conocidas. Nosotros básicamente en el quehacer ordinario sabemos qué es lo que está prohibido. Más allá de que no tengas un conocimiento cabal respecto de la normativa, sí tú sabes qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. O sea, tú no puedes salir de tu casa y pegarle a la primera persona que va pasando por fuera, porque Mm. sabes que hay una prohibición expresa respecto de eso. Entonces, pero lo interesante de esto es que sean prohibiciones muy intuitivas, pero que el resto, las personas puedan desarrollarse hasta el infinito y más allá, como Mm. decía el monito Buzz animado. Lightyear, sí. Quería proponerte una máxima un poquito distinta quizá en respecto a eso, porque tú dices que la idea del derecho con minúscula es la expresión máxima humana, en el fondo, permitir la máxima expresión humana, y quizá podríamos entenderlo como la mínima limitación humana, más que la máxima expresión, porque la máxima expresión conlleva eh, una atribución de necesidad de llegar a cierto punto y la mínima limitación quizá permite un grado de libertad mayor en esa expresión, porque todos creo que tenemos esta eh, peso, le está dando vuelta últimamente, como este peso existencial de entender que nunca llegamos a hacerlo todo lo que nosotros sabemos que podemos hacer. Y a veces nos acercamos más, a veces nos acercamos menos, pero el limitarnos expresamente por un tercero es muy distinto a realmente llegar a esa máxima expresión de lo que podríamos ser. No sé si te resuena coherente. Lo comparto completamente. De hecho, como te decía al principio, eh, la actividad humana, al menos dentro del régimen constitucional actual, está condicionada. Tú puedes hacer todo aquello que no esté prohibido. Mm. Así opera. Ese es el mecanismo práctico. Nosotros no tenemos limitaciones de derechos, salvo aquellos expresamente contenidos en alguna norma prohibitiva. Ujú. Quiero volver entonces a esta libertad, digamos, de expresión, porque me llama la atención que tú una de las definiciones que planteaste es que no podemos generar un daño psicológico, que en el fondo la Constitución, el Estado busca limitar cualquier daño psicológico a otra persona. El problema, y es algo que yo le he estado dando mucha vuelta en otros capítulos también, es dónde está el límite de la resiliencia, de nuestra capacidad de aguante, porque las historias que uno puede sacar, como la de Viktor Frankl en los campos de concentración, la de eh, Mandela en África, y así hay muchas, digamos, y todos los que actualmente no recordamos como grandes sujetos de la historia, pero que pasaron por lo mismo en el fondo, por situaciones de altísimo nivel de sufrimiento individual, psicológico y físico. Y a pesar de eso, o incluso uno podría plantear gracias a eso, llegan a ser una mejor versión de sí mismo, quizás la mejor versión que logran ser de sí mismos. Eh, entonces, ¿dónde está el límite y quién determina cuándo existe realmente un perjuicio psicológico fuera de aquellos
aquellas expresiones que vienen dadas por una mentira, en el fondo, por una evidente calumnia o algo así, digamos, donde yo invento algo que tú hiciste que realmente no hiciste para dañar tu reputación, tu honra, lo que sea. Pero cuando existe una expresión libre, necesariamente voy a pasar a llevar a alguien, eso no es la única forma de avanzar. Entonces, ¿cómo se determina eso actualmente? Mira, lo que hace la Constitución en ese sentido es determinar el derecho a la vida y el derecho a la salud, y esa salud va a ser física y psíquica. Eso en términos muy genéricos. Respecto indudablemente de las lesiones físicas, son bastante fáciles de constatar, porque es cosa de ver cuando la gente está maquillada, como dices tú, que tiene alguna discontinuidad de la piel producida por alguna acción de terceros. Y en términos psicológicos, lo que hace el derecho, y ahí nosotros somos bastante olímpicos, digamos, le entregamos a los expertos en la materia la obligación, digamos, es obligación al final del día, de hacer los exámenes que resulten necesarios para ver si es que hay o no un daño atribuible a un tercero respecto de ese derecho que tenía esa persona a no ser lesionada. Ahora, respecto de la premisa anterior, que es hasta dónde es capaz de soportar un ser humano un determinado sufrimiento o cuánto va a ser la estructura de resiliencia de esa persona, en términos generales, lo que prefiere el derecho, porque las leyes son generales y abstractas, no se encargan de determinar comportamientos individuales, de cuánto un determinado personaje se benefició con un sufrimiento muy importante respecto de su vida, es no permitir, o sea, es no permitir al Estado, ¿cómo se llama?, producir o provocar sufrimiento en terceros a ninguna circunstancia. O sea, aquí el fin no justifica los medios, sin perjuicio de ello, una persona que quiera someter o buscar su máxima desarrollo espiritual y para eso se va descalzo a la montaña, eso no es problema, porque está ejerciendo sus libertades individuales al respecto. Lo que nosotros no podemos permitir es que como castigo o como cualquier forma de interacción humana hayan personas que se sientan con la capacidad de dañar a otros, tanto física o psicológicamente. Perfecto. Esa es la estructura del límite. La estructura del límite está en la voluntad de quien sufre el daño. Yo no te puedo decir, oye, yo te estoy haciendo un bien y por eso te maltrato. No. No, eso no existe porque la concepción de bien tiene que estar determinada por el individuo que lo detenta por el receptor y no por el emisor. Entonces, nosotros no somos libres para determinar cuál es el bien del otro. Sí somos libres para determinar, o el Estado es libre, entre comillas, para determinar qué es lo que le hace mal a otro. Y ahí entramos en zonas grises siempre. Si estamos en una sociedad, somos una raza o una especie imperfecta. Y eso hay que entenderlo desde siempre. Sí, eso es un muy buen concepto para tener siempre en mente. Quería explicarle para la gente que nos va a escuchar en el fondo y no nos va a ver, que yo estoy con algunas cicatrices en la cara. Entonces justo cuando nos estábamos saludando, antes de empezar a grabar, yo le comentaba a Enrique que estas heridas son por parte del deporte que yo hago, y siempre que nos dejan marcados en la cara nosotros decimos que estamos maquillados. Entonces por eso viene el concepto de maquillaje que hablábamos antes. Una broma interna. Sí, que realmente se va a entender horrible si no, entonces preferí explicarlo. Perfecto. Quería ir a meterme en un concepto específico, que es ¿cómo se determina qué es justo? Ahí tienes, bueno, hay mucha literatura al respecto. La justicia es, en términos así de manual, dar a cada uno lo suyo. Y básicamente es la determinación de ese límite imaginario de aquellos derechos que tenemos nosotros en contraposición a los derechos que tienen los otros. Y en principio, en la medida que no vulneremos derechos de terceros, estamos actuando dentro de la órbita de la justicia. Por eso es que todo derecho en principio tiene limitación.
inclusive el derecho a la propiedad y un largo etcétera, derechos que nosotros entendemos como derechos bastante intocables, sí son tocables, y la Constitución lo permite expresamente. O sea, y la línea de la justicia está allí en definitiva. Lo que ocurre es que no es sencillo encontrar ese límite, pero ese es el principio orientador, ese es el orden teleológico sobre el cual tenemos que estructurar la órbita de la justicia. Ok. Y te puedo plantear algo porque yo, lo poco que he leído de derecho, en el fondo, me leí un libro de Frédéric Bastiat, no sé si tú lo has leído, La Ley. ¿La ley? De ¿Así se Frédéric llama el libro? Bastiat, sí. Creo que sí. Ya. Que él plantea que eh, la ley, en el fondo, la ley como órgano, está ahí no para propiciar una justicia, sino que para evitar injusticias. Entonces a mí con todo este concepto de vida negativa, digamos, también me gusta esa definición, porque tiene nuevamente una limitación en esta centralización del poder de quién determina qué es justo, porque cuando empezamos a determinar arbitrariamente qué cosa es justa o no es justa, se empieza a hacer un problema entonces cómo vamos a imponerle al resto si es que esto es o no es justo. Y es más fácil determinar quizá que es injusto. Y creo que se liga bastante con esto que hablas tú, en el fondo, de entender que las libertades individuales, eh, y es algo que se entiende, digamos, creo, culturalmente, terminan donde empiezan las libertades de otros. Pero no le puedo yo imponer una supuesta, digamos, justicia a alguien si es que eso empieza a entrar en conflicto con sus propias libertades, con su propia determinación también de qué es lo que él prefiere. Y eso es algo que nos cuesta, porque a todos, en algún momento u otro, tenemos esta predisposición a creer que nuestra postura es la correcta y por lo tanto tratar de imponérsela al resto, eh, cuando quizá desde nuestra perspectiva puede ser súper adecuado, pero es imposible determinar qué es lo mejor para el otro. Y eso es un tema que hay que darle harta vuelta porque es un tema que es mucho más filosófico que un tema científico, si uno quiere, o un tema, digamos, concreto. Quería ahora volver entonces Lo que al... dices tú, Ujú, solamente disculpa, sí. para cerrar ese punto, lo que tú dices es absolutamente correcto. Absolutamente correcto. Eso es así. O sea, lo que hemos venido conversando todo el programa. Nuestra técnica legislativa es de prohibiciones. Mm, Es de prohibiciones. O sea, lo que establece la ley son mecanismos de regulación de injusticias. Te dicen lo que tú no puedes hacer. De mm, hecho, el decálogo de derechos contenido en la Constitución, que hoy día todos hacen gárgara y está absolutamente exacerbado, es una mm, novedad legislativa total. En general, nunca en la historia se hacían estos decálogos. El artículo 19 de la Constitución es una novedad bien, bien importante en el quehacer jurídico, que es empezar a decir, tú tienes derecho a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 24 derechos allí más o menos estructurados con subderechos, pero eso es una novedad. Y de hecho lo tienes en un artículo en la Constitución y sería. Para entender lo novedoso que es en el proceso legislativo humano, estos decálogos de derechos. Son realmente novedosos, que hoy día, de alguna manera, el principio se invirtió en la cabeza de las personas, no en la ley ni en la Constitución, pero sí mm, en la cabeza de las personas, que hay una exacerbación de derechos, siendo mm, que nunca nos hemos preocupado de ellos, porque en principio se entiende que los derechos son todos, mm. salvo aquellos que están limitados. Claro, claro. Yo para entender, lo que a mí me ayudó mucho a entender qué es realmente un derecho, según lo que yo entiendo, obviamente, nuevamente mi sesgo, es si es que algo es intrínseco al ser humano, si es que un derecho, entendemos que un derecho es algo intrínseco al ser humano, que como tú planteabas, la Constitución está ahí para defenderlos de el Estado y del resto de los seres humanos que puedan tratar de eh, actuar en contra de esos derechos. Entonces significa que son intrínsecos. Si que son intrínsecos, tienen que ser previos a cualquier Estado. Y por lo tanto, cualquier derecho que un Estado te pueda otorgar, te lo puede quitar.
y por lo tanto no es intrínseco a ti. O sea, por ejemplo, Así si yo es. planteo algo que es bien controversial, pero yo creo que es un error también, este derecho a la salud no es algo que el Estado te pueda dar y por lo tanto tampoco es un derecho que te pueda garantizar. De hecho, o sea, en el fondo, para eso vamos a tener que empezar a hacer ingeniería genética en los niños, en los embriones, en el fondo, antes de que nazcan, para empezar a garantizar que no se van a enfermar de una serie de cosas y vamos a vernos contra millones de otras cosas que no sabemos y en el fondo se vuelve imposible en la práctica de llevar adelante. Sí podemos plantearlo como un ejercicio de beneficios que nos gustaría, pero no pueden empezar a plantearse como primeros derechos, en el fondo, como fundamentos de la base del ser humano, porque empieza a ser un problema. Y por eso yo, y entendiendo la lógica de Bastiat en el fondo, y entendiendo la lógica que está en la Constitución, según lo que he entendido hasta el momento, entiendo los derechos como la vida, la libertad y la propiedad, y fin, digamos, porque son los únicos que son inherentes al ser humano y previos a cualquier Estado, por lo tanto si el Estado desaparece, por X razón, varita mágica, el Estado desaparece y no me puede garantizar mi derecho a tener un Ferrari, bueno, perfecto, da lo mismo, porque nunca fue, digamos, parte de lo que yo inherentemente a mí iba a tener y por lo tanto no me quitó nada que sea parte de ser un ser humano. Así es. Eh, Quería entonces ahora adentrarme en esto mismo que tú hablas de este decálogo de derecho y todas estas cosas. ¿Por qué actualmente tenemos tanto problema con la Constitución eh, como, como viene escrita y como ha venido funcionando hasta ahora? ¿Dónde ves tú el problema? Mira, el problema yo creo que se ha dado por una más... Disculpa, quizá ¿Mm? primero que nada hay un problema porque también hay que tener ojo con la forma en que uno plantea, porque a veces uno da por sentado ciertas verdades porque se dicen, digamos, porque se habla de eso, pero ¿hay un problema actualmente? Mira, yo creo que hay un problema, efectivamente. Yo creo que hay un problema no con la Constitución, pero hay un Ujú. problema con la forma de convivencia chilena. Ok. Y yo creo que ha habido, de alguna manera, y yo esto lo asocio o se lo entrego con responsabilidad prácticamente absoluta a la corrupción, eh, que buena parte del Estado ha dejado de cumplir el rol que nosotros le impusimos constitucionalmente a la administración y a los demás poderes del Estado para poder vivir en sociedad. Y eso es independiente completo y totalmente del texto. O sea, yo creo que aquí estamos vendiendo el sillón de Donoto, entre comillas, para Ujú. tratar de solucionar problemas que no tienen nada que ver con el Mm. sillón. No sé si la gente conocerá la vieja expresión del sillón de Donoto, pero No, yo no Donoto la era había engañado por escuchado. la... ¿Ah? Yo no la había escuchado. Esto, eran estas cosas que contaba mi abuelo, digamos. El sillón de Donoto, lo que ocurre es que la señora de Donoto la engañaba en su sillón, en el sillón que tenían en la entrada de la casa, entonces Donoto vendió el sillón para que no le engañaran más arriba del sillón. Perfecto. Aquí está pasando un poquito lo mismo. Nosotros Mejor. estamos jugando a que estamos siendo engañados y hoy día estamos intentando buscar la solución quizás donde no está. Mm. ¿Por qué? Porque la constitución es absolutamente dura, esta constitución y la estructura normativa en que no pueden haber colusiones. Entonces, en el momento que vimos, por ejemplo, el escándalo del confort, que Mm. a todo el mundo le devolvieron 7 lucas y que más o menos Mm. esas 7 lucas multiplicadas por la cantidad de gente que la recibieron como 150 millones de dólares, Mm. y tienes un fraude al país, a los consumidores de 400 millones de dólares, resulta que es más barato pagar las 7 lucas que los 400 millones de dólares que te embolsaste. O sea, tienes Mm. una utilidad neta ahí de 250 millones de dólares por haber hecho ese tipo de conducta. Mm. Yo creo que allí hay una falta de aplicación muy, muy severa respecto de las prohibiciones que se establecen en el ordenamiento legal, que algunos no las están cumpliendo. He conversado con gente que participó activamente en la redacción de la Constitución y yo le decía que cuando usted entra a una farmacia y sabe que esa farmacia está coludida con otras, no le genera un dolor no se siente robado. Mm. Y indudablemente la respuesta es sí. Entonces, la pregunta aquí no es cómo reestructuramos las normas, es cómo hacemos que esas normas se cumplan. Y allí hay un problema muy, muy grave. O sea, hoy día pocos revisamos, yo no lo hago por lo menos, pero las cartolas del banco para ver que efectivamente no te hayan cobrado ni un peso de más. Mm. Hay todo un problema en materia de consumo, de equidad,
que la vida empezó a ser más injusta porque algunos empezaron a aprovecharse del sistema. Y eso es lo que no debiese permitirse jamás. O sea, a mí no me gusta tanto, o sea, a mí me gusta. Hay gente que no le gusta tanto el sistema norteamericano, donde si te caes en la entrada de una tienda te pagan $1.000.000 como indemnización punitiva. No porque el daño que se te causó, sino que porque la tienda debió haber velado porque no hubiese agua en la entrada de la tienda. Y así un largo etcétera. O sea, yo creo que en materia de cumplimiento estamos muy bajos. Entonces no sacamos nada con salir a escribir un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el problema que estamos viviendo, si tampoco se van a cumplir. Entonces yo hubiese gastado este tiempo y esta energía que se está dedicando a escribir una constitución, a ver cómo empezamos a hacer cumplir las cosas que tienen que están mandatadas. Colusiones, abuso de posiciones dominantes, robustecimiento de los consumidores, en materia de seguridad. Yo este ejercicio lo he hecho con mucha gente, inclusive muchos parlamentarios que han venido a mi oficina. Me digo, oye, si te roban el celular aquí saliendo de mi oficina en Apoquindo, ¿vas a Carabineros a presentar una denuncia, te querellas? Lo más probable es que no, porque sabemos que hay ahí un aparataje de cumplimiento de prohibiciones que no está funcionando bien. Y eso es independiente de la Constitución. O sea, aquí esto no lo vas a arreglar estableciendo estados múltiples dentro de un país, no lo vas a solucionar. O sea, el modelo constitucional que se está escribiendo hoy día lamentablemente apunta a generar más caos social y no apunta en la línea adecuada, a mi juicio, que es hacer que se cumplan las prohibiciones. ¿Por qué y las prohibiciones tienen que cumplirse. ¿Por qué crees que no se están cumpliendo las prohibiciones actualmente? Mira, yo creo que existen dos componentes. Uno es orgánico. Yo creo que en Chile nos ha faltado tomarnos en serio el rol fiscalizador del Estado, o sea, este Estado minarquista, este Estado pequeño pero muy empoderado. Hay un segundo componente que a mí tampoco me gusta, pero que esto es más técnico, que es que los fiscalizadores, a mi juicio, debiésemos ser los ciudadanos, no el propio Estado. O sea, si es que yo voy a una clínica, por decir algo, para ponerlo en ejemplos de la salud, y la clínica, y detecto que hay un incumplimiento de alguna norma sanitaria básica, mi incentivo a denunciar es prácticamente cero. Porque si es que la clínica la sancionan, eventualmente esa va a ser una sanción en beneficio del Estado. Y el privado, el usuario, no tiene básicamente llamar a un teléfono por allí, no sé qué. Hay países donde el rol fiscalizador del ciudadano es premiado. O sea, si le pasan una multa a quien está incumpliendo una determinada norma, parte de esa multa va a beneficio del propio denunciante. Es una concepción antroposófica distinta, porque lo que tú me preguntabas al principio, ¿por qué no le entregamos al Estado esta función de solucionar todos los problemas? Porque el Estado no soluciona los problemas. Si apuntas al egoísmo individual de las personas, creo que, a mi juicio, solucionas de mejor manera el problema. Si es que el beneficiario, o sea, si es que quien denuncia obtiene un beneficio, las denuncias se te van a multiplicar por miles y vamos a construir un Estado o un país con estándares de cumplimiento mayor. Eso es lo que yo veo. Y el segundo gran componente, así como área, yo creo que hay mucha corrupción encubierta en Chile. Yo creo que eso ha ido pasando. De alguna manera, y todos estos mismos escándalos que hemos ido conociendo a propósito de jarrones, de pescados del norte, y así largos, etcétera, respecto de los monopolios, las tarifas eléctricas y otros tantos, es raro ver cómo se hace la vista gorda respecto a problemas que son muy gordos. Y que hoy día se tiró la pelota al córner de forma muy, muy hábil, diciendo que el problema es constitucional, y en realidad yo el problema no lo veo en la Constitución, el problema lo veo en el cumplimiento de normas que están establecidísimas. Entonces claro, aquí no hay un problema de falta de normas, hay un problema de falta de cumplimiento de las normas. No había escuchado en el fondo, y hace mucho sentido, en el fondo suena medio intuitivo, pero este rol fiscalizador individual que no se va a cumplir cuando efectivamente los resultados de dicha fiscalización no son para beneficio del mismo individuo que está reclamando. O sea, si es que yo voy a, no sé, compro un pedazo de carne en el supermercado y me sale malo, voy y normalmente, si es que obviamente lo hago dentro de un plazo razonable, me devuelven la plata para comprar otro pedazo de carne en el mismo supermercado, lo que hace mucho sentido. Ahora, si es que yo fuera a reclamar eso para que le den plata al Estado, nadie va a reclamar jamás en la historia.
Entonces, Claro, y sin embargo, si llega un fiscalizador del servicio de salud y fiscaliza y abre un paquete de carne y está podrido, le llega una multa del porte de una catedral a ese supermercado. claro, y no tiene ni pie ni Pero, cabeza pero, porque no pero le sirve a nadie. no le sirve a nadie. O sea, porque en algún momento se estableció en Chile, y yo creo que ahí hay un error técnico, que establecer que una excesiva litigiosidad, falta empoderamiento de la ciudadanía. Pero Mm, ese empoderamiento lo tienes que conseguir no en lo macro, sino que, porque lo macro está estructurado. mm, Lo que falta es el 2.0, pero el 2.0 en cumplimiento. mm, En cumplimiento real. O sea, si tú vas con ese pedazo de carne que está con fecha de compra hoy, y exiges que te paguen 2 millones de pesos porque el supermercado no veló porque la carne no estuviese podrida, bueno, Chile sería un mejor país. No mm. tendríamos carne podrida nunca en el supermercado. Claro, también hay... Entonces, Sí, algunos disculpa. se espantan con eso. Mm. Pero a mí me parece de la máxima lógica. Claro, esto está muy ligado a un concepto que a mí me gusta mucho, que es de Nassim Taleb, que es un filósofo que yo encuentro realmente brillante, que habla de este concepto de piel en juego. Él lo liga y es muy entretenido porque lo hace directamente con eso. Él es muy irreverente. Entonces, él liga los principios de derecho quizá a lo que era el Código de Hammurabi, que nosotros entendemos básicamente como un ojo por ojo, diente por diente, pero es mucho más que eso. Y él plantea la situación de la consecuencia directa de las acciones tiene que llevársela quien comete la acción. Entonces, planteaba, por ejemplo, que el constructor de una casa, bajo este código, eh, si es que esa casa se cae y mata al primogénito de esa familia, bueno, se va a ir el primogénito de quien construyó la casa, que suena súper brutal, pero en el fondo lo que hace es que la responsabilidad de tus acciones es muy directa, por lo tanto, ese constructor va a construir esa casa con todas las capacidades técnicas para quedarse tranquilo en que no va a tener que andar teniendo hijos como loco para sacrificarlos, digamos, a toda la clientela. Y hablaba también del mismo principio en Roma y en Grecia, de quien construía un puente tenía que dormir bajo el puente la primera noche. Y en uno de esos, no me acuerdo si era Roma o en Grecia, el que construía un puente tenía que dormir él y toda su familia bajo el puente una semana entera, una cuestión así. Entonces, claro, efectivamente tú vas a construir el puente de aquella forma que no vaya a tener ningún problema. Y eso es algo que mientras más alejado de la situación está uno, es menos probable que tenga consecuencias del problema. Y eso a mí me ha ayudado mucho a entender cómo yo voy actuando en mi vida y cuándo estoy realmente tratando de evitar las consecuencias de las acciones y cuándo estoy realmente poniendo piel en juego, digamos, cuando estoy poniéndome yo al frente de la situación y dando la cara si es que me equivoco, porque que nos vamos a equivocar, creo que eso es una de las máximas que ni siquiera podríamos intentar de discutir. Entonces, la cosa es aprender de esos errores. Y creo que Así eso en el es. fondo es lo mismo que tú planteas de una forma obviamente mucho más concreta en lo que está faltando en la legislación. Lo que pasa es que esto se ha ido atenuando en forma eh, yo creo que con vicios de corrupción muy importantes. ¿Ah? Yo creo Mm, que de alguna manera el que la fiscalización, el que las consecuencias de estos actos que empiezan a ser agregados y que empiezan a ser muy importantes en la vida de las personas, vaya quedando más distante, de alguna manera neutraliza la posibilidad de fiscalización. Solamente para tomarme un punto, lo que tú decías hace un momento de la ley de Hammurabi. Eh, es muy interesante ese fenómeno, es muy interesante porque de hecho esa codificación, esa estructura normativa que es muy anterior a Cristo, eh, estableció es precisamente un principio de compensación respecto de los daños causados. Tú vas a sufrir lo mismo que sufro yo. Y mm, eso fue como consecuencia, eso fue una tremenda evolución en el quehacer del derecho. Porque antes de eso, antes de este principio de compensación, de este principio de equidad, lo que ocurría era mucho peor. Porque si es que la casa a mí me quedaba mala, yo mataba a toda tu familia. Y a ti mm, y a 20 más. Entonces, usualmente las repercusiones, las venganzas que se daban a propósito de determinadas ofensas, exacerbaban por mucho o superaban por mucho la ofensa misma.
Entonces, usualmente uno lo ve estas leyes como una suerte de barbarie. Uno dice como ojo por ojo, diente por diente. Es una cosa muy dura. Y en verdad es una evolución humana gigantesca. Porque antiguamente si te sacaban un ojo antes de esta codificación, todo el otro lo matabas, no le sacabas un Claro, ojo. claro, Eh, entonces estábamos en las antípodas, o sea, veníamos de un principio donde las consecuencias de quien ejercía una determinada ofensa se superaban por mucho. mm, Luego llegamos a la equidad, a un momento de equilibrio. Te voy a hacer lo mismo que me ocurrió a mí. Hoy día nos pasamos para el otro lado. claro, claro. Nunca lo había entendido como un principio de compensación. Y me gusta en el fondo cuando me dan un término técnico que me ayuda básicamente a entender el concepto completo. Eh, y claro, tiene Es todo de el las sentido del mayores mundo. evoluciones humanas, ¿eh? Y Mm, la gente lo ve hoy día como una barbarie mm, brutal. Te dicen, oye, ¿por qué si es que te sacan un ojo tú le vas a sacar el ojo al otro? Viejo, eso fue una evolución brutal, mm. brutal respecto a lo que ocurría. Entonces, era aún más barbárico de lo que la gente tiende a caricaturizar estos componentes normativos rudimentarios. Claro, y no se trata de el hecho de que quiero ir a sacarte un ojo cuando me sacan un ojo. Se trata de el mecanismo de previsión de que eso no ocurra, entendiendo que si es que lo hago, Claro, bueno, tengo que tener mala consecuencia. Es como este concepto que se da, que no me acuerdo, tiene un nombre también, pero no más que eso. claro, exacto, pero es como este concepto que se da con el tema de las armas nucleares, que fuera de la guerra actual de Ucrania, digamos, habíamos tenido como el periodo más largo de paz, y hay ciertos teóricos que lo asocian a que el nivel de daño que se podría causar es tal que antes de apretar ese botón, digamos, todos entienden que si yo lo aprieto me van a llegar de vuelta, y esto escala a tal nivel que no tiene ningún sentido partir por ahí, digamos. Disuasivo. Eh, y en el fondo funciona bajo el mismo principio, que es como un principio preventivo. Me parece muy interesante. Disuades al otro de Eso, que cometa disuasivo. una disuasivo. Esa es la palabra, exactamente. Gracias. Eh, Mira, voy a tratar de ser respetuoso de tu tiempo porque sé que ya estamos terminando el espacio que teníamos. No sé si tú quieres dejar algún mensaje extra con respecto a esto o quieres volver a algún tema o explicar mejor algo. Te dejo este espacio a ti porque creo que ya en el fondo podemos ir cerrando el capítulo de hoy. Mira, yo creo que estamos viviendo, como tú mismo lo decías hace un rato, un periodo, un proceso bastante especial en la historia legislativa chilena. Yo creo que es primera vez que tenemos abierto un proceso constituyente que yo creo que tiene de dulce y de agraz. Yo creo que la parte mala es que los convencionales han hecho una estupidez monumental. O sea, uno trata de leer estos 499 artículos y son realmente muy malos. Mm, Pero por el otro lado, la parte buena es que la gente empieza a entender que hay que hacerse cargo de determinadas cosas para poder vivir en sociedad. O sea, esto no es solamente los abogados, no es solamente los técnicos, sino que guarda mucha relación con el quehacer ordinario y la gente se está preocupando, la ciudadanía se está preocupando o está empezando a ver que habían cosas de las cuales tenemos que preocuparnos más. mm, Yo mismo te digo, por eso partía con la aseveración de que yo creo que estamos frente a un problema que al mm, principio quizás no lo veíamos con tanta claridad. Cuando se abrió este proceso constituyente, yo siempre fui muy crítico porque yo entendía que no había un problema. mm, Después de haberlo estudiado a largo, yo creo que nos hemos dado cuenta que sí había un problema. Yo creo que ese problema no es constitucional. mm, Claramente quedó demostrado que no se va a solucionar escribiendo una nueva constitución, ni menos de esta forma. mm, Pero sí tenemos que empezar a ponernos serios, a ponernos pantalones largos respecto del cumplimiento de aquellas prohibiciones que vienen dadas precisamente por el respeto a los derechos de los demás. Y eso se ve especialmente agravado cuando generas concentraciones de poder muy importantes en determinadas personas que son capaces de robar ¿cómo se llama?, en gran escala. mm, Yo lo he conversado con otras personas que han venido para acá y me han dicho, oye, lo de los confores fue impresentable. Y mm. eso es un ejemplo de muchas otras cosas que han venido pasando. Llevo un llamado de alerta porque si no lo solucionamos rápido, vamos a terminar destruyendo un país que en realidad es muy bueno. Mm. Y tenemos que hacernos cargo y la gente no puede sufrir pasivamente eh,
apropiaciones de su propiedad, digamos. O sea, no puede perder su propiedad, el fruto de su trabajo, a propósito de comportamientos inadecuados de determinadas personas. O sea, si es que en la cuenta del celular te cobran de más, el tipo que cobra de más, uno puede pensar una vez que es error. Pero si eso es permanente, en realidad lo que tiene es un robo orquestado, digamos, una asociación ilícita que debiese terminar con la empresa. O sea, yo al principio pensaba en multas y cosas y cada vez me estoy poniendo más radical. Yo no creo en la pena de muerte, pero sí creo en la pena de muerte en las empresas que desarrollando actividades lícitas se transforman en asociaciones ilícitas. Y ahí hay que meterle mucha pata. Claro, tendría que ser por lo menos una pena proporcional quizá a los Hammurabi. Debiese ser absolutamente proporcional, debiese ser penas de ruina. O sea, yo creo que tenemos que subir el estándar. Esa es la concepción que yo estoy sacando a propósito de toda esta vuelta, porque lo he conversado con mucha gente que fue muy activa del apruebo y me decían, mira, aquí hay injusticias muy grandes y tenemos que ver cómo se solucionan. Y si no sabemos cómo, bueno, votamos apruebo. Yo creo que ese fue el error y el error nuestro fue no buscar soluciones reales a los problemas que la gente en verdad tiene y que de pronto pasan coladas. Yo creo que esa es como la gran reflexión que hoy día me va quedando en este derrotero. Perfecto. Enrique, si es que la gente quiere enterarse, interiorarse un poquito más de conceptos legales, de constitución, de lo que a ti te parezca interesante, ¿dónde puede hacerlo? Me puedes mandar un mail, si quieres puedes publicar ahí mi correo electrónico, egarcia@corraligarcia.cl y disponible para lo que sea. Yo creo que hay que estar muy abierto a conversar estos temas permanentemente. Te doy las gracias y estamos al habla. Cualquier cosa, quizá se venga algún otro capítulo más adelante. Creo que hay temas todavía que a mí me quedan en la palestra, especialmente con respecto a qué es el concepto de propiedad privada y por qué es tan importante. Pero creo que esto ha sido muy buena conversación. Te doy infinitas gracias y estamos hablando. Muchas gracias a ti, pues, a tu disposición. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este largo relato. Sí. Chao, chao. Chao, chao.